El día de hoy voy a realizar una entrevista al productor audiovisual Benjamín Rivera García. A continuación voy a darle la palabra para que él se presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Benjamín Rivera, productor audiovisual desde 1980. Inicié mi carrera en este mundo de la comunicación como un mero accidente. Yo estudiaba mecánica en aquel tiempo y un amigo de prepa, en donde habíamos estudiado una carrera técnica de electrónica, me invitó a trabajar allá en Multimedios, donde él ya estaba trabajando junto con otro grupo de amigos de ahí de la prepa. La verdad, a mí no me interesaba, yo iba nada más a conocer como mera curiosidad. Yo estaba más enfocado hacia la mecánica, pero lo acompañé, me gustó ahí el lugar. Primero conocí en aquel tiempo Canal 12, hoy Canal 6. Luego ahí me mostraban las instalaciones. En aquel tiempo, les estoy hablando de 1980, no eran los medios lo que es hoy. En aquel tiempo la televisión local en Monterrey se transmitía en vivo a partir de las 12 del mediodía y cerraba su transmisión a las 10 de la noche. Y había pocos programas en vivo, la mayoría de ellos eran programas grabados que les llegaban a ellos en cinta de 2 pulgadas y ahí se hacían las ediciones para luego la transmisión al aire. Luego de conocer ahí un poco de las instalaciones de televisión y preguntarme que si me gustaba y que si me gustaría trabajar ahí, les dije que sí me gustaba, pero que no era lo mío. Entonces el ingeniero en aquel tiempo responsable de esa área, ingeniero Javier Hernández, me dijo que si quería conocer radio, me llevó con su colega de radio, el ingeniero Mario Guajardo, y me presentó con él. El ingeniero Guajardo me llevó a conocer las instalaciones de radio, las cabinas de transmisión, las áreas de producción, y ahí como que sí me gustó un poco más. Como les digo, en televisión cuando fui no había todavía programas en vivo, era en la mañana. Y cuando fui a conocer la radio, pues estaban las transmisiones de los programas con locutores en vivo, y ponerle cara a esas voces que yo escuchaba en la radio fue para mí algo muy, muy agradable. Y entonces dije, esto sí me gusta. Y cuando me invitaron a trabajar ahí, en ese momento, ahí sí dije que sí. Y entonces ahí empecé a trabajar en diciembre 3 de 1980, cubriendo descansos, primero en el área de producción, como les decía en un inicio, grabando spots comerciales para radio y noticieros, además cubriendo eventos deportivos, en aquel tiempo Tigres, Rayados, Sultanes, algunas peleas de box y eventos musicales que se hacían también, los control remotos. A mí me tocaba desde llegar, instalar el equipo y luego después estar en la consola haciendo la mezcla de la música de todos los instrumentos y cantantes. Ok, muy bien. Bueno, en este caso, como tema principal de la entrevista y en base a la trayectoria que ha tenido, nos gustaría iniciar con el tema de medios tradicionales y transformación digital. Iniciando con la primera pregunta, que es, ¿cuál es el reto principal de comunicar en la actualidad? ¿Cuál considera usted que sea este reto principal? Yo pienso que el reto principal es tener el mensaje correcto, enfocado hacia la gente que sabemos que queremos impactar, y de una manera breve. A los medios tradicionales nos daban un poco más de tiempo para poder transmitir un mensaje y teníamos un poco más cautiva la audiencia. Hoy no, hoy creo que los medios digitales es ganchar desde el primer clic, porque si no lo convences desde los primeros 3 segundos, creo que los pierdes. Hay demasiadas opciones como para buscar, si es que no lo convences en la primera impresión. Existe ya mucha competencia en el mercado. Basándonos en esto, ¿cuál es la manera en la que usted identifica que el mensaje que desea transmitir llegó al público correcto?
Pues ahora es muy sencillo, porque en los medios tradicionales hace ya mucho tiempo era más abierto, lanzabas el mensaje ya sea en radio o en televisión y sabías que le iba a llegar a mucha gente que estaba escuchando o viendo algún programa, pero que no necesariamente era gente interesada en tu producto o servicio. Hoy en los medios digitales puedes hacer la segmentación y llegar o seleccionar exactamente al tipo de gente que quieres llegar con sus gustos, sus nivel socioeconómico. Es más fácil enfocar ya tu mensaje hacia el nicho de mercado al que quieres impactar. Claro. Y, por ejemplo, ya teniendo identificado el nicho de mercado, ya sabiendo a quién vas a dirigirte, ¿qué tipo de lenguaje emplea en cada uno de estos nichos, para transmitir el mensaje? Sí, mira, normalmente como en lo tradicional eso sigue siendo, creo que muy parecido. Tienes que conocer primero tu producto y ese producto a quién le puede interesar, quién es tu mercado meta. Una vez que ya sabes eso, pues armas la estrategia para, como tú decías, dependiendo si es un producto, por ejemplo, que va dirigido a niños, pues tienes que hacerlo de una manera muy alegre, poner muchos colores si es que son gráficos, y hablarles también con un lenguaje que los niños sea fácilmente de que te lo entiendan, y también que sea muy breve para que no se distraigan y te cambien. Ok. ¿Cuál ha sido el principal reto al que se enfrentó durante la pandemia? Porque sabemos que pues todas las casas productoras, las personas que se dedican a esto de la comunicación y que viven de la publicidad, pues se enfrentaron a un gran reto durante este tiempo en el que la gente estaba, pues ahora sí que encerrada. Entonces, ¿cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentó? Sí, mira, para alguien como yo, que te decía, inicié en 1980, que me ha tocado vivir esa transformación de lo análogo a lo digital y que he ido aprendiendo sobre la marcha, yo siempre veo los retos como oportunidades, y en esta ocasión así lo vi, y empezamos a usar las plataformas digitales y también los medios de comunicación como el Zoom o el Teams para poder llegar, porque en ocasiones anteriores de la pandemia, para ver una campaña, pues hacíamos una junta presencial con nuestro cliente. Y ahora, pues por políticas de las empresas, muchas de las veces no era posible tener una junta presencial, y entonces lo hacíamos a través de una de estas plataformas. Yo utilicé más el Zoom, en donde ya tenías una propuesta y compartías la pantalla y ahí ibas explicando cuál era tu propuesta. Eso también nos hizo ver que se puede trabajar de mejor manera así a distancia, optimizando tiempos, optimizando recursos, y que el resultado puede ser igual o mejor. Claro. Y bueno, en este caso, como lo menciona, que existían estas juntas que pues usualmente se hacían de manera presencial, pero pues cambiaron de manera digital. Hablando del lado de los alumnos, porque sé que también ofrece cursos de locución en la casa productora. ¿Cómo fue para ellos o cómo fue para ustedes también esta parte de mantener el contacto y que no se perdiera la atención de sus clientes, que pues son los alumnos? Mira, fue algo que en un inicio sí nos afectó, porque como recordarán, la pandemia inició al otro lado del mundo en diciembre, y a nosotros nos llegó por ahí del 20 de marzo, previo a la Semana Santa, y las escuelas y algunas empresas pues ceden esos días como asueto, y entonces no sabíamos cómo venía esto de la pandemia y pensamos que iba a durar un mes. Entonces la disposición de salud fue: negocios no esenciales, cerrar, ¿sí? Para evitar los contagios.
Entonces eso se fue alargando y en mi empresa tuvimos que cerrar 3 meses y sí nos afectó. Algunos de los clientes para los que yo trabajo, que también son negocios como Julio Cepeda Jugueterías, que pues la venta, ellos todavía no tenían sistematizado su venta en línea y lo hacían más en sus sucursales, pues dejaron de hacer publicidad porque decían: estoy cerrado y no estoy vendiendo en tienda y todavía no tengo lista mi plataforma para vender en línea. Y así como él, algunos de mis clientes, pues como estaban cerrados, no hacían publicidad y pues por consecuencia yo no hacía las producciones. En ese sentido de la publicidad nos bajó un poco. Luego en los cursos, pues normalmente los cursos de locución los hacemos de manera presencial. Antes de la pandemia hacíamos grupos de 12 o 14 alumnos para esos cursos y pues era un ingreso adicional aceptable. Ajá. Con lo de la pandemia, que no podíamos hacer grupos grandes, pues también tuvimos que reducir nuestros espacios físicos. Un área grande que teníamos para impartir esos cursos, pues tuvimos que cerrarla y quedarnos con un área más pequeña y también ajustarnos a 6, 7 alumnos por grupo y pues lógicamente también nos impactó. Uh-huh. Pero pues fuimos adaptándonos y creo que hoy a 2 años y medio de eso puedo decirte que la libramos. Muchos amigos dicen: de lo que se trataba en la pandemia era de sobrevivir. Sobrevivimos y ahorita nos estamos reactivando, creo que bien. Claro, incluso ya con una retroalimentación de cómo pueden avanzar hacia el futuro y mantenerse vigentes, ¿verdad? Bueno, y para finalizar me gustaría mucho saber, en este caso que contactas con muchos clientes, ¿cómo mantienes un contacto con ellos, o sea, a largo plazo? ¿Y cómo creas las relaciones públicas que a la fecha te han posicionado como un productor muy reconocido en Monterrey? Mira, yo siempre lo que he dicho, se lo comparto así a la gente que trabaja conmigo, es que lo que nosotros vendemos es servicio, porque producción audiovisual, ahora que con esta globalización la puedes hacer a distancia hasta al otro lado del mundo, ¿no? Tu cliente puede estar aquí, pero la producción la puedes hacer en Europa o la puedes hacer en Centro o Sudamérica a costos más económicos. Pero lo que yo digo siempre es: pueden ofrecer tal vez el mismo o casi el mismo producto, pero yo creo que el trato con el cliente, el mantener esa empatía y que el cliente te tenga la confianza de que lo que él está esperando es lo que le vas a dar o a lo mejor un poco más, creo que es lo que nos mantiene activos. Uh-huh. Y siempre les digo eso, es servicio, es crear esa empatía con el cliente y sobre todo la confianza. Claro. ¿Y cómo llegas, cuál es la receta o el secreto para conseguir estos clientes? Vaya, sí, obviamente es mantenerlos a largo plazo, pero ¿cómo es que creas este contacto? ¿En qué te publicas? ¿Cómo te das a conocer? Mira, yo creo que por mis orígenes en la radio es un medio que te abre muchas puertas. Masivo. Y yo estuve, te decía, 9 años en la radio y ahí conocí mucha gente porque yo hacía la producción comercial ya para los clientes en la radio, y cuando salí de radio y que empecé a producir de manera independiente, muchos de los clientes para los que grababa en radio pues me buscaron y seguí grabando para ellos. Uno de ellos, Julio Cepeda, te decía, con Julio Cepeda tengo más de 30 años haciendo sus producciones. Muy bien. Bueno, pues sería todo. Agradezco mucho su tiempo y pues su conocimiento también, porque nos adentra un poquito más a esta parte de transformación digital y cómo es que una empresa pues logró sobrevivir, vaya, a los retos que llegaron en un momento pues de incertidumbre, y le agradezco mucho. No, gracias a ti. Me gustaría cerrar con una frase que escuché por ahí, creo que lo dijo algún japonés, que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. El japonés decía que los mexicanos somos muy creativos, pero que somos poco disciplinados.
Entonces decía, si ustedes los mexicanos fueran disciplinados, serían 2 o 3 veces mejor que nosotros. Claro. Entonces, esa sería mi recomendación. Ok. Por favor, sean disciplinados y tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Muy bien. Muchas gracias.